Estimados, muy buenas tardes. Yo soy José Ramón Villalobos, los acompaño nuevamente por esta plataforma, el en vivo, esta herramienta maravillosa que tiene Instagram y que podamos leer sus preguntas y también su compañía en esta transmisión especial que vamos a hacer justamente esta tarde. En minutos vamos a estar conversando hoy sobre la situación de los migrantes en la frontera. Ya sabemos, hay una crisis desarrollada en la frontera de Estados Unidos con los migrantes, muchos de ellos mexicanos, venezolanos y hondureños, y por eso nosotros acá en El Venezolano Hoy vamos a conversar con uno de nuestros abogados de inmigración de cabecera, es Héctor López, quien se encuentra justamente en Houston, en Texas. Esperemos entonces, bienvenidos. Quería confirmar que efectivamente tengo un buen audio y que vamos a poder conversar con Héctor López, abogado experto de inmigración en Texas, Estados Unidos. Yo estoy en Bogotá, la capital de Colombia, de manera que conectados estos dos países de Estados Unidos y Colombia para este en vivo sobre la situación de los migrantes en la frontera. Vamos a ver si ya contamos con Héctor. Bienvenidos, Marta, todas las preguntas que tengan en relación con la situación de migración a través de la frontera sur de Estados Unidos son bienvenidas, y gracias de verdad por su compañía siempre en El Venezolano Hoy. Vamos a ver si ya tenemos se unieron. Vamos a ver si ya tenemos por acá a Héctor, quien en minutos me decía. Vamos a esperar, Héctor. Quienes tengan, por favor, repito, preguntas, vamos a estar trabajando y conversando con Héctor López el tema de la situación de los migrantes en la frontera con Estados Unidos. Tenemos un dato que recogía justamente el equipo del Venezolano Hoy. El número de migrantes se estima que en 9 meses más de 1 millón de detenciones. Estimado Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, José Ramón? Un placer, un gusto estar aquí contigo nuevamente en este espacio para poder aclarar todas las dudas inmigratorias, que hay muchas. ¿Qué te parece poco, Héctor? Mira que cuando yo me reuní con el equipo, yo decía, no, vamos a hablar sobre el tema de inmigración con Héctor, que sabemos, Héctor, tu amigo de la casa. Quiero agradecerte nuevamente, como siempre, en nombre de todo el grupo editorial El Venezolano, de mi equipo del Venezolano Hoy y del Venezolano Internacional. Siempre tu apoyo y tu asesoría clave, porque te lo decía esta mañana, Héctor, porque uno escucha a migrantes en América Latina y dice, yo me voy por la frontera como ir al supermercado, digamos. Y yo decía, Terrible. pero bueno, terrible. Yo decía, ¿qué está pasando? Que se está tomando esa decisión de una manera realmente tan olímpica y una decisión de vida como llegar a Estados Unidos, intentar entrar en Estados Unidos, y de pronto se desatan unas situaciones legales que en algunas llegan a buen término, a éxito, pero otras no. De manera que, Héctor, mi primera pregunta es, ¿cómo tú podrías resumir la situación en la frontera de Estados Unidos con los migrantes? Bueno, ahorita mismo está complicada porque tenemos una mezcla de factores como lo que es la frontera, que está cerrada por el tema de la pandemia basado en el título 42. Ellos han estado devolviendo a todas las personas que se presentan en un puerto de entrada formal, legal, oficial, si se quiere. En el puente internacional, la gente que se viene a presentar para pedir asilo, en este caso, la gente está siendo devuelta y no se les está procesando. Algunos de ellos, por algunos puertos internacionales, les han dado acceso, los han reseñado, les toman las huellas y los devuelven bajo la misma figura del título 42, basado en la emergencia de salud que se está viviendo. Y en otros casos, en pocos grupos de personas, les han dado entrada para mantenerlos detenidos y darle la oportunidad de tener lo que llaman una entrevista de miedo creíble. Si las personas pasan esa entrevista de miedo creíble, luego se le dará la opción de poder acceder a hacer una aplicación formal de lo que es una aplicación de asilo. De lo contrario, las personas podrían ser inmediatamente deportadas si es que no apelan, porque también pueden haber un periodo de apelación a un miedo creíble que no sea aprobado,
puede la persona apelar frente a un juez dentro de los 30 días siguientes para ver si hay una redeterminación de ese miedo creíble. Pero si la persona no es aprobada últimamente del miedo creíble, puede ser inmediatamente deportada en función también de su nacionalidad. Hay algunos países, como Venezuela específicamente, en el cual hay una dificultad adicional de deportar físicamente a esos individuos. En algunos de ellos se quedan con una orden de deportación y en un centro de detención de los Estados Unidos hasta que eventualmente les otorguen lo que pueden ser una liberación bajo orden de supervisión. Héctor, una respuesta corta en relación con la deportación a venezolanos. Hoy día no se está deportando a venezolanos de Estados Unidos. Oficialmente no se deberían de deportar físicamente porque no existe la relación con el gobierno de Venezuela, formalmente hablando. Y normalmente lo que sucede es que hay que, en el proceso de repatriación de un venezolano de vuelta a su país, tendría el país recipiente, en este caso Venezuela, que firmar el recibimiento de ese venezolano que está siendo repatriado. En este caso no existe esa comunicación entre el gobierno americano y el venezolano. Sin embargo, ha habido algunos casos aislados en donde han estado devolviendo personas a través de terceros países, cosas que si eso lo ataja a tiempo, un abogado que está representando a alguno de esos individuos podría intentar una acción legal en Corte Federal para detener de inmediato ese proceso de deportación física, porque no es legal de que estén deportándolo a través de terceros países. Entiendo que lo han hecho a través de República Dominicana, lo han hecho a través de Trinidad y Tobago, quienes se han comprometido ellos, a su vez, con Venezuela, a repatriar, a devolver a todos los venezolanos que hayan recibido de distintos países que sean deportados. Héctor, ayúdame a hacer una precisión, porque primero, hay una diferencia, un poco de contexto para entender, porque mucha información y narrativa relacionada con la frontera, Río Grande, cruce ilegal, deportación, pero yo creo que nos está haciendo falta explicar realmente esas condiciones y esos procesos migratorios que ocurren en la frontera de Estados Unidos. Hay muchos venezolanos que nos están escuchando y tienen la posibilidad de ingresar a Estados Unidos a través de sus puertas de entrada en aeropuertos. Ahora, en el caso de la frontera, la primera pregunta, ¿hay una diferencia entre entrar a Estados Unidos desde un punto de vista migratorio y administrativo, entrar en Estados Unidos por la frontera de manera legal que por un aeropuerto, por ejemplo? Bueno, si se entra en un puerto de entrada legal, si la persona se presenta, obviamente, con su visa, no hay diferencia. Pero si estamos hablando de una persona que se presenta a solicitar asilo, generalmente el que hace eso en un aeropuerto es una persona que típicamente se le está negando la entrada, que llegó con una visa, porque si no, no lo abordan a un avión con destino a Estados Unidos, y cuando llega al puerto de entrada en el aeropuerto, le van a negar la entrada y la persona dice, yo tengo miedo de regresar a mi país, y ahí es donde empieza el proceso. Pero las personas que no tienen visa, no tienen la manera de llegar a un aeropuerto, montarse en un avión, a ver si pueden entrar y pedir asilo adentro, sino que se avientan a presentarse en la frontera, bien sea en un puerto formal, oficial de entrada, como puede ser uno de los puestos fronterizos oficiales de entrada, o algunas personas se están aventurando a cruzar la frontera de manera ilegal. Ciertamente hay una diferencia muy marcada entre estos dos tipos de individuos. Las personas que están entrando ilegalmente a los Estados Unidos, que se están cruzando sin ser detectados, o se están entregando del lado acá, o los están agarrando del lado acá, que está sucediendo de igual manera. Estas personas se les da un tratamiento legal distinto, ciertamente, porque no son considerados extranjeros arribantes, sino extranjeros que fueron encontrados del lado adentro de los Estados Unidos, que se cruzaron sin la debida documentación de entrada. Estas personas, desde el punto de vista legal, tienen un impacto importante para efectos de la jurisdicción que tiene un juez para otorgar una fianza, que es una liberación, porque estas personas inicialmente van a ser detenidas y la posibilidad que tienen de optar por una fianza depende de quién es la agencia que está otorgando, que está intentando otorgar esa fianza, y si es un juez o si es un agente federal, o también de la manera que la persona ingresó, porque una persona que entra ilegalmente, irónicamente, el juez de inmigración puede tener
jurisdicción para solicitar, para otorgar una fianza. Pero una persona que se presenta en el puerto de entrada, en el puente internacional, y dice quiero asilo, esa persona lamentablemente está sujeto a lo que llaman detención mandatoria y el juez de inmigración no tiene la jurisdicción para conceder una fianza. Solamente está a la merced de los funcionarios fronterizos. Ahora, Héctor, generalmente en las noticias relacionadas con lo que ocurre en la frontera estamos hablando de detención, pero también he leído que dicen intercepción, que interceptan a migrantes, detienen a migrantes, rechazan a migrantes. ¿Qué es esto? ¿Qué diferencia hay entre que es interceptan, rechazan, detienen y deportan? Ya sabemos lo de la deportación, pero esas son exactamente las consecuencias y riesgos de los migrantes que intentan entrar ilegalmente a Estados Unidos. Sí, absolutamente. Personas que interceptan son normalmente personas que no han hecho o realizado una entrada todavía a territorio de los Estados Unidos, sino que son interceptados en el camino. Esto puede darse inclusive por las autoridades inmigratorias del país de donde vienen. Exacto. Puede ser, en algunos casos, puede ser México, que sus mismas entidades o funcionarios fronterizos van a hacer una intercepción de esta gente para que no llegue a cruzar la frontera ilegalmente hacia los Estados Unidos. Pero las personas que sí logran cruzar son detenidos en ese momento, son colocados en proceso de detención y dependiendo de ciertas circunstancias, ellos les van a dar la oportunidad de darles una oportunidad de tener una entrevista de miedo creíble, en donde se basa básicamente, no es un asilo, no es una entrevista de asilo propiamente dicho, sino una entrevista muy superficial, muy preliminar, en donde se van a determinar si existen elementos o no, por lo menos basado en el alegato de ese individuo, de que la persona tenga un basamento para aplicar a un asilo. No se está haciendo una decisión sobre el fondo, si esa persona tiene un caso de asilo válido o no. Simplemente si las razones que está alegando encuadran dentro de los 5 causales de protección de las reglas del asilo. Una persona solamente puede pedir asilo por 5 razones. Porque ha sido víctima de persecución por razones de su raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo social particular u opinión política. Las personas que vienen huyendo de la violencia, de la situación del país, de la economía o de cualquier otra situación, lamentablemente esas son personas que no van a ser exitosos en un caso de asilo porque el asilo no está diseñado para proteger ese tipo de situaciones. No menor lo que está señalando, Héctor, porque justamente conversaba con unos colegas y también abogados y decían que, fíjate que, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, muchos venezolanos consideran que por el hecho de ser venezolanos ya es automático que ya pueden solicitar y aprobar un asilo. Y efectivamente tú lo estás diciendo, es muy importante porque también el propósito de esta conversación, Héctor, lo hablábamos muy temprano hoy, es orientar a los migrantes, que tengan información, de manera que si van a tomar la decisión en familia, porque tú lo sabes, Héctor, hay niños en esta situación, y no solo es que hay niños, hay muchos niños, miles de niños en esta situación en la frontera, incluso detenidos, de manera que muy importante entender cuál es una orientación central, que el asilo debe ser demostrado, según entiendo, con argumentos reales de una persecución en el país, ¿correcto? Entonces, sobre la entrevista del miedo creíble, una vez que uno está en la frontera y le hacen la entrevista del miedo creíble, ahí puede ser esa entrevista rechazada, y si es rechazada, en ese caso es deportado, detenido o es aprobado. ¿Qué pasa después de la entrevista del miedo creíble? Sí, la entrevista de miedo creíble la va a realizar un oficial que está entrenado para eso. No es cualquier oficial, generalmente son oficiales expertos en asilo, los que conducen esas entrevistas. Y esa entrevista se basa, como les comentaba, en determinar si hay elementos suficientes para poder esta persona aplicar un asilo y si lo que está diciendo además suena creíble, ¿no? Porque puede ser que la persona se está inventando una historia de alguien que le dijo qué decir. Y eso no funciona, porque estas personas, estos oficiales están muy corridos en este tipo y están entrenados para detectar ese tipo de cosas. Entonces, claro, ellos lo que hacen es realizar una determinación preliminar. Si a los ojos de ese oficial esta persona reúne, por lo menos tiene basamento como para presentar una solicitud de asilo, ellos van a realizar una determinación positiva de ese miedo creíble. Sin embargo, si ellos no están de acuerdo con ello, ellos pueden decir, yo considero que este caso no es creíble, por lo tanto, hacen su determinación y el individuo tiene 30 días para apelar, si lo desea, sobre esa decisión y que venga un juez de inmigración y revise esa decisión.
ahí tiene posibilidad de la representación de un abogado, cosa que normalmente durante la entrevista preliminar de miedo creíble no hay representación de abogado. El abogado puede estar ahí, puede estar escuchando, pero no va a haber intercesión de parte del abogado. El abogado no puede hablar por la persona. En cambio, cuando estamos hablando de una redeterminación de miedo creíble frente al juez, el abogado sí puede exponer el caso de la persona y colocar a la persona como un testigo para rendir declaración también. Y, por supuesto, va a estar presente el abogado del gobierno, quien a su vez va a tener el derecho de repreguntar a esta persona para tratar de dejar por sentado cuál es la situación realmente de esta persona, si lo que está diciendo es verdad o no. Héctor, Estados Unidos supera en 9 meses el 1.000.000 de detenciones en la frontera. Las cifras son de impacto, Héctor. Yo creo que jamás habíamos tenido la posibilidad y la realidad de leer cifras que son un síntoma y reflejan la verdadera crisis que se está viviendo en la frontera. Ahora, estos centros de detención, ¿quiénes van al centro de detención? ¿Cómo son estos centros de detención? Y esos migrantes que son llevados a estos centros de detención detenidos, ¿tienen asistencia jurídica? Sí, fíjate, inicialmente yo creo que el fondo de todo está basado en una profunda desinformación. Muchas personas están viniendo y hay una mezcla de factores de por qué han habido más de 1.000.000 de personas presentándose en la frontera, una mezcla de mala interpretación de las reglas y de los cambios inmigratorios que se están dando en los Estados Unidos, pensando de que ahora ellos van a poder venir y beneficiarse de alguna manera de alguno de esos beneficios, cosa que no necesariamente es cierto. Y por otro lado, bueno, tenemos que las personas están viendo como otros que vienen delante de ellos, ellos entraron, ellos estuvieron 2 días y lo soltaron. Entonces, eso quiere decir que yo también puedo hacer lo mismo. Y muchas personas, lamentablemente, vienen y miran la liberación de la detención como el objetivo y no se están dando cuenta que realmente el objetivo sería ganar el caso de asilo en el caso de que lo que están persiguiendo o ganar un caso de asilo, porque aunque les den entrada, los pueden deportar luego. El proceso no se detiene, no se para cuando la persona sale del proceso de detención. Inicialmente, cuando una persona es detenida en la frontera por los agentes del CBP, ellos los van a colocar en un centro de detención provisional, que ahí no van a estar mucho tiempo, unos días nada más, mientras los procesan. Es lo que llaman un centro lo llaman las hieleras, que es donde ponen a reposar a la gente, básicamente que va llegando y de ahí en adelante los van desglosando y enviando a distintos centros de detención ya federal bajo la orden de ICE, como quien dice, a la orden de ICE, que es otra agencia. Aquí hay muchas agencias involucradas. Está el CBP, luego viene ICE, que es el agente deportador y que determina la detención de la persona, la continuidad de la detención de la persona. Y luego tenemos el sistema de las cortes, que es el EOIR, que viene siendo el del que dependen los jueces de inmigración. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esta persona ya es procesada inicialmente, normalmente deberían en ese proceso hacerle la entrevista de miedo creíble. Cuando se le hace la entrevista de miedo creíble, se determina si va a continuar detenida ahora a las manos de ICE o si se le va a deportar en ese momento o qué es lo que se va a hacer con la persona, si va a apelar frente al juez. Pero una vez se determina el miedo creíble positivo, se le da la oportunidad de aplicar al asilo, se le traslada a un centro de detención federal formal, ya que puede ser en cualquier estado de los Estados Unidos, ya que estamos hablando de una jurisdicción global federal de todo el país. Entonces, da lo mismo para efectos de procesales si la persona está detenido en un centro de detención cerca de la frontera o lo pasan a Nuevo México o lo pasan a Luisiana o a cualquier otro centro de detención. Entonces, esa persona típicamente va a enfrentar el proceso de deportación estando detenido, a menos de que durante el proceso se logre una liberación por alguna de las figuras posibles. Y estaba justamente leyendo el tema de la liberación con el pago de la fianza, porque vamos de nuevo con la información, Héctor, para los migrantes que están considerando acercarse a Estados Unidos, entrar a Estados Unidos por la frontera. Además, esos recursos de la fianza a veces son $1.500, $2.000, $3.000 que hay que tener, ¿no? Para poder pagar esa fianza para una liberación. Que ojo con la liberación, tú lo estás diciendo, eso es apenas un punto de partida de un proceso. Correcto. No es que yo sea alarmista, negativo, pero señores, todo esto tiene un peso
muy fuerte a la hora de conseguir con éxito el propósito, que es vivir legal en Estados Unidos. Es correcto, y hay distintos modos, digamos, distintas modalidades de que una persona pueda salir en libertad, que es detenida después de haberse cruzado legalmente, ¿no? Una persona puede inicialmente salir bajo palabra, que es como una especie de fianza interpuesta por los agentes federales del CBP de ICE, sin costo. Es lo que llaman bajo palabra. Si tienen una persona del lado dentro que se haga responsable, se haga cargo y todo eso, se hace una aplicación con ellos. Muchas veces ellos la otorgan de su propia iniciativa, pero muchas otras veces hay que solicitarlo y ellos lo consideran. En otras oportunidades ellos tienen la discreción de otorgar una fianza con dinero, colocando un monto en dinero, que es muy raro que lo hagan. Normalmente o te dejan salir en libertad bajo esta figura que mencioné al principio, bajo tu propio nombre, o si no, te van a dejar salir bajo parole. Parole es otra de las figuras de liberación, en donde sí, a diferencia de dejarte salir bajo fianza en tu propio nombre, el parole sí te concede una especie de condición que te permite pedir un permiso de empleo. En cambio, cuando te dejan salir bajo el permiso de salida en tu propio nombre, no tienes derecho a pedir un permiso de empleo. Eso es una de las cosas importantes, una de las diferencias importantes. Ellos pareciera que dejaron de hacer esa modalidad, de aplicar esa modalidad, porque se dieron cuenta que, en cierto modo, las personas estaban siendo incentivadas a meterse más por la frontera, apostando a que le iban a dar un parole y poder pedir subsiguientemente un permiso de empleo. Y ahora están dejando salir a las personas más bajo su propio nombre o no haciendo nada, para que entonces el detenido se vea en la obligación de contratar un abogado que va a solicitar a su vez una moción frente a un juez para una audiencia de fianza, en el cual se va a debatir bajo ciertos criterios si el juez le va a conceder o no una fianza a esta persona. Típicamente los criterios que el juez va a evaluar son dos: que la persona no sea un riesgo de fuga, que no se vaya a perder, que no se vaya a ir y que vaya a presentarse a sus audiencias posteriores, y que la persona no sea una amenaza para la sociedad. Si se considera que, en función de todas las circunstancias que le rodean, es una persona reincidente violatoriamente, que comete violaciones, reincidente de violaciones inmigratorias, que tiene récord criminal, que ha violado las reglas, que es una persona que se denota que es una persona irresponsable, todo eso puede incidir en que el monto de la fianza suba. La ley solamente establece un mínimo de fianza de $1,500, pero no establece un máximo. Por lo tanto, un juez puede decretar una fianza de 10, 15, 20, 30, $40,000, y eso va en función de todas las circunstancias que fueron ventiladas en esa audiencia. Si la persona, por supuesto, no estuvo de acuerdo con esa fianza, es posible perfectamente hacer una apelación de esa fianza. Sin embargo, realizar una apelación procedimental y desde el punto de vista práctico se vuelve un poco más engorroso, porque estamos hablando de semanas, si no meses adicionales, que el detenido va a continuar estando en detención hasta que se resuelva la redeterminación de la fianza en la barra de apelaciones, y todavía hay la oportunidad de que sea ratificada. Entonces, muchas personas en ese punto se ven contra la espada de la pared y deciden: ¿sabes qué? No voy a pelear, voy a agarrar esta fianza aunque sea alta, para poder salir de inmediato, porque de verdad que ya tengo tanto tiempo aquí metido. Y es una decisión respetable. Sí, Héctor, gracias nuevamente. Estamos conversando con Héctor López, nuestro abogado de inmigración de cabecera. Perdón, un pequeño accidente técnico ahorita acá. Héctor, sabes que me están preguntando, y estamos viendo allí, sobre el TPS. No, antes del TPS, perdón. Los grilletes. Están preguntándonos por qué nos sueltan con el grillete. ¿Qué es eso? Un grillete es un device electrónico que te colocan en el tobillo muchas veces, de un sistema de monitoreo electrónico de GPS, para asegurarse que la persona no va a perderse, que no se va a ir para ninguna parte y que va a regresar al día de su corte, que lo van a monitorear. Eso es una decisión completamente discrecional de ICE. Ellos pueden en algunos casos decir: ok, no te voy a imponer una fianza, te voy a dejar salir en tu propio nombre, pero te voy a colocar este pequeño grillete aquí. Eso depende de nuevo, eso es completamente discrecional en el momento del jefe de turno de esa agencia en ese momento, que decidió darle la liberación a esa persona a condición de que le coloquen un grillete electrónico. Eso es decisión de ellos. Es una de las situaciones que las personas
acepta para poder, en intercambio de su libertad, o si no lo acepta, continuará estando detenido. Buenísimo, gracias Héctor. Bueno Héctor, pasemos ahora a hacer preguntas ya para terminar este contacto con Héctor López, abogado de inmigración, sobre el TPS. Héctor, ¿ya hay casos aprobados? ¿Qué sabemos? Desde marzo. Sí, sí los hay. Yo tengo ya en mi oficina, tengo ya un caso, por lo menos uno, que tengo certeza de que ya fue aprobado el día de ayer. Estoy esperando la aprobación formal, la notificación formal para poderla enseñar a la gente, pero yo sé que está muy ansiosa, pero definitivamente sí, ya empezaron a llegar las aprobaciones. Tengo colegas también que han empezado a recibir aprobaciones, por lo tanto yo creo que ya de aquí en adelante vamos a empezar a ver cómo fluyen las aprobaciones en este sentido. Así que eso es una noticia muy buena. Es una noticia muy buena, si es justamente el TPS para los venezolanos. Una consulta, Héctor. ¿Hay una diferencia entre aplicar, naturalmente hay una diferencia, pero en tiempo, hay aplicar una visa consular a un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos? ¿Qué recomiendas tú? Bueno, en algunos casos no necesariamente va a ser uno más rápido que el otro. Lo que pasa es que cuando tú estás aplicando un ajuste de estatus, que es el proceso de obtener la residencia desde adentro de los Estados Unidos, aquellos que son elegibles, porque no todos lo son, si la persona es elegible y aplica el ajuste de estatus, ciertamente va a tener una sensación de que el proceso es más rápido porque está ya disfrutando temporalmente mientras andando el proceso, está disfrutando de ciertos beneficios accesorios del hecho de tener una aplicación de residencia pendiente, como puede ser un permiso temporal de empleo, un permiso temporal de viaje, cosa que si la persona está realizando un proceso consular, no goza de ellos, no puede entrar a los Estados Unidos, por lo menos no se le va a otorgar una nueva visa. Si tiene una, no se le cancela, pero si no la tiene, va a tener que esperar completar el proceso para poder entrar ya con su visa de inmigrante. Y muchas veces estos casos pueden tomar hasta más de 1 año y medio. Por lo tanto, es bastante la espera. Sí. Bueno, Héctor, ya para terminar, tus recomendaciones finales, Héctor. Tenemos una audiencia importante. Yo quiero agradecer enormemente a todos quienes nos han acompañado. Hemos superado los 1.500 conectados, casi 2.000 a lo largo de toda esta transmisión que hemos hecho en relación con el tema de inmigración en Estados Unidos. Tu recomendación, Héctor, para los venezolanos, mexicanos, colombianos, argentinos que nos están viendo, están considerando irse a Estados Unidos, inmigrar a Estados Unidos, una recomendación ley de oro. ¿Qué dirías? Y la recomendación, de todas maneras, que yo le quiero dar a todo el mundo es que definitivamente se informen bien, contacten a algún abogado previamente, háblenle sobre el caso que tienen y sobre todo que, bueno, nosotros como abogados no tenemos un rol muy, muy importante, porque nosotros no podemos estar haciéndole coaching a nadie para decirle cómo venirse ilegalmente. Ciertamente eso es un delito que la gente no debería considerar. Cuando se reabran las fronteras y se regularice la probabilidad, la posibilidad de pedir asilo formalmente en el puerto de entrada, ciertamente las personas deberían venir preparadas para por lo menos saber de que tienen un caso viable de asilo y hacer consultas telefónicas. Muchos abogados, como mi persona, hacemos consultas telefónicas con personas que se encuentran en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, eso es una ventaja muy grande, que las personas sepan de antemano cuál es el criterio que tienen que satisfacer para poder realmente tener un caso de asilo o no. Y es importante saber si ellos encuadran, si su situación encuadra dentro de ese criterio de antemano, para después no llevarse una mala sorpresa aquí. Bueno, Héctor, tus contactos siempre nosotros recomendamos abogados expertos como nuestro amigo y abogado de cabecera de inmigración, Héctor López. ¿Cómo hacemos para contactarte, Héctor? Por supuesto, siempre me van a encontrar en las redes sociales, estoy muy activo siempre en @HJLopezLAW, ahí van a encontrar en la cabecera de mi biografía todos los números de teléfono de contacto. De todas maneras, el teléfono es 713-532-2110. También pueden ir a nuestro website, como es www.abogadolatinohouston.com. Bueno, Héctor, gracias como siempre por orientarnos en un tema tan sensible e importante para nuestra audiencia, y ustedes gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial de El Venezolano Hoy, Houston, Bogotá, conectados aquí por El Venezolano Hoy. Un abrazo, Héctor, gracias. Igualmente.